«Fuera de esta casa, Isabel, y no vuelvas a acercarte a mi familia ni a un solo euro de los Alcázar». La voz de doña Catalina Alcázar atravesó el gran salón de la mansión como una cuchillada. Nadie se movió. Sobre la mesa de nogal descansaba una carpeta abierta a varias páginas firmadas y una pluma todavía húmeda de tinta. A la derecha de Catalina estaba Renata Valdés, impecable, con un vestido color marfil y una expresión cuidadosamente contenida. A pocos pasos, Gonzalo Alcázar permanecía inmóvil. Isabel lo miró durante apenas un segundo, esperando quizá un gesto, una palabra, cualquier cosa, que demostrara que el hombre con quien había compartido tantos años todavía recordaba quién era ella. Gonzalo bajó los ojos. Aquello fue suficiente. No hacía falta que dijera nada. Su silencio acababa de elegir un bando. Catalina apoyó una mano sobre la carpeta y habló con una frialdad que sorprendió incluso a sus propios hijos. Acababa de modificar sus disposiciones patrimoniales y de retirar a Isabel todos los beneficios que había pensado concederle como miembro de la familia. Una parte importante de varios activos, participaciones y propiedades quedaría ahora bajo control de Renata. La anciana aseguró que por fin había comprendido quién se acercaba a ella por cariño y quién llevaba años esperando una recompensa. Isabel escuchó cada palabra sin interrumpir. Algunos familiares evitaban mirarla, otros fingían estudiar las copas de vino. Renata, en cambio, mantenía los dedos entrelazados sobre el regazo, como si aquella fortuna le hubiera caído encima por accidente. Si esta historia ya te ha hecho preguntarte quién está diciendo la verdad, quédate hasta el final, porque aquella noche nadie imaginaba cuánto costaría descubrirlo. «Solo quiero preguntarle una cosa», dijo Isabel cuando Catalina terminó. Su voz no tembló aunque tenía los dedos helados. «¿De verdad cree que todos estos años estuve a su lado por lo que usted podía dejarme cuando muriera?» Por primera vez, Catalina no respondió de inmediato. Isabel esperó. Gonzalo levantó la vista. Incluso Renata giró ligeramente el rostro hacia la anciana, pero Catalina no pronunció una sola palabra. Isabel comprendió entonces que no había nada más que defender. Sacó de su bolso el pequeño manojo de llaves que había llevado durante años y separóla de la mansión. La dejó sobre la mesa junto a la carpeta del nuevo reparto patrimonial. Después miró a Gonzalo. Él dio medio paso, quizá impulsado por una culpa tardía, pero se detuvo. Isabel no le concedió una segunda oportunidad para decidir. Dio media vuelta y salió del salón sin lágrimas, sin gritos y sin pedir permiso. 3 meses antes, aquella misma casa había parecido un lugar completamente distinto. Isabel podía entrar en la habitación privada de Catalina sin anunciarse, abrir las cortinas cuando la anciana se negaba a levantarse y discutir con ella sobre la cantidad de azúcar que intentaba esconder en el café. Catalina la llamaba testaruda, Isabel la llamaba imposible, y ambas terminaban riendo. Durante 7 años, la relación entre ellas había crecido más allá de la cortesía entre una abuela y la esposa de su nieto. Isabel conocía los horarios de sus medicamentos, los nombres de sus médicos, y el único aniversario que Catalina jamás permitía olvidar, la fecha de la muerte de su marido, Álvaro Alcázar. Cada año Isabel cancelaba cualquier compromiso para acompañarla al cementerio. Nunca se lo contaba a nadie, porque sabía que Catalina detestaba convertir su dolor en un espectáculo familiar. Gonzalo también conocía aquella relación. Por eso, cuando Renata Valdés empezó a aparecer con más frecuencia alrededor de Catalina, Isabel no sospechó inmediatamente de sus intenciones. Renata había entrado en la vida de Gonzalo como asesora externa durante una operación empresarial y poco después como algo mucho más íntimo. La aventura todavía no se había reconocido públicamente, pero Isabel ya había dejado de necesitar una confesión. Había visto mensajes borrados demasiado rápido, viajes que cambiaban de explicación y silencios repentinos cuando entraba en una habitación. Lo que no comprendía era por qué Renata estaba tan interesada en Catalina. Una tarde llevó a la anciana una primera edición de un libro que llevaba años buscando. Otra semana consiguió invitaciones para una gala benéfica. Después comenzó a acompañarla a exposiciones, restaurantes y actos sociales donde antes siempre había ido Isabel. Renata jamás cometía el error de criticar directamente a Isabel. Lo hacía de una manera mucho más inteligente. Durante una comida, mientras Catalina revisaba unas fotografías antiguas, comentó con aparente inocencia que admiraba a las personas capaces de convivir con familias tan ricas sin sentirse atraídas por el patrimonio. Catalina levantó la mirada, pero Renata enseguida sonrió y cambió de tema. Días después, mencionó que Isabel conocía sorprendentemente bien
la estructura empresarial de los Alcázar. Otra tarde preguntó, como quien habla sin pensar, si era normal que una esposa se interesara tanto por los abogados de su marido. Cada insinuación era pequeña. Ninguna bastaba para provocar una acusación, pero juntas empezaron a formar una pregunta en la cabeza de Catalina, y Renata sabía exactamente cuándo dejar de hablar para que fuera la propia anciana quien completara el pensamiento. El primer documento llegó una mañana lluviosa. Renata visitó a Catalina con una carpeta bajo el brazo y fingió dudar antes de sacarla. Dijo que quizá estaba cometiendo un error, que no quería crear problemas y que de hecho Gonzalo no sabía nada. Dentro había capturas de una conversación donde aparentemente Isabel preguntaba a un abogado qué ocurriría con determinadas participaciones después del fallecimiento de Catalina. Las frases parecían claras porque faltaba todo lo que las rodeaba. Catalina leyó 2 veces. Renata insistió en que podía tratarse de un malentendido. Esa falsa defensa resultó más eficaz que cualquier acusación. Catalina preguntó de dónde había obtenido aquello. Renata respondió que una persona vinculada a la administración se lo había enviado porque estaba preocupada. Luego guardó la carpeta como si deseara que todo desapareciera. Pero la semilla ya estaba plantada. La realidad era mucho más simple. Isabel había hablado con el abogado de la familia porque Catalina llevaba años financiando una fundación educativa y había decidido reorganizar su participación antes de una futura sucesión. La propia Catalina le había pedido semanas atrás que ayudara con aquella documentación, pero el detalle se había perdido entre decenas de asuntos empresariales. Renata había extraído frases concretas y eliminado las partes donde aparecía la fundación. Días después, añadió una factura de asesoría jurídica. Según ella, demostraba que Isabel había contratado una consulta privada relacionada con el patrimonio. En realidad se trataba de una revisión legal solicitada por Gonzalo para una propiedad destinada a actividades benéficas. Renata no necesitaba fabricar documentos falsos. Le bastaba con tomar hechos verdaderos, arrancarles el contexto y colocarlos en el orden adecuado. Catalina empezó a observar a Isabel de otra manera. Si durante el desayuno preguntaba por una reunión empresarial, Catalina se preguntaba por qué quería saberlo. Si mencionaba una propiedad de Marbella, recordaba la carpeta de Renata. Si se ofrecía a acompañarla al médico, la anciana llegaba a preguntarse si aquella atención era cariño o inversión. Isabel percibió el cambio, aunque al principio creyó que se debía a su relación deteriorada con Gonzalo. Una tarde llevó a Catalina su infusión habitual y encontró la puerta cerrada. La anciana nunca cerraba aquella puerta cuando estaba en casa. Cuando finalmente entró, vio a Renata sentada junto a ella. Las dos dejaron de hablar al mismo tiempo. Isabel depositó la bandeja sin preguntar nada. Renata le sonrió con una amabilidad impecable. Catalina apenas levantó la vista. Aquella distancia todavía pequeña fue el primer aviso de que algo se estaba rompiendo. Isabel decidió hablar con Gonzalo esa misma noche. Lo encontró en el despacho revisando correos en su portátil. Le preguntó directamente qué estaba diciendo Renata sobre ella. Gonzalo cerró la pantalla y respondió que estaba cansado de convertir cada conversación en una acusación contra Renata. Isabel tuvo que contener una risa amarga. Le recordó que no estaba hablando de la aventura, sino de Catalina. Entonces Gonzalo mencionó las capturas. Isabel se quedó inmóvil. Preguntó si él realmente creía que estaba investigando la herencia de su abuela. Gonzalo no respondió inmediatamente. Ese silencio resultó familiar. Después dijo que solo quería entender por qué ella había hablado con un abogado sobre determinados activos familiares. Isabel explicó la fundación, la propiedad y la documentación que él mismo había encargado. Gonzalo aseguró que comprobaría los detalles. Sin embargo, la duda ya había aparecido en su rostro, y eso fue lo que más la hirió. «Mírame y dime si crees que me casé contigo por dinero», exigió Isabel. Gonzalo se levantó irritado y contestó que ella estaba llevando todo demasiado lejos. Para Isabel aquello fue peor que un sí. Le recordó las noches en que habían empezado juntos, antes de que Gonzalo asumiera el control definitivo del grupo familiar, las crisis empresariales durante las que ella había dormido en un sofá de su oficina, y los años en que nunca pidió que pusiera una propiedad a su nombre. Gonzalo replicó que las personas cambiaban. Isabel lo miró con incredulidad. Comprendió que Renata ya había conseguido algo más importante que entrar en la casa de Catalina. Había logrado alterar la memoria de Gonzalo. Todo lo que habían vivido podía reinterpretarse ahora bajo una sospecha nueva. El amor podía convertirse en cálculo, la lealtad en estrategia. Incluso los sacrificios
podían presentarse como inversiones a largo plazo. Durante las semanas siguientes, Renata aumentó su presencia. Nunca estaba allí cuando Catalina necesitaba tomar una decisión incómoda, pero siempre aparecía después con la frase adecuada. Le decía que debía proteger lo que Álvaro había construido. Le repetía que las grandes fortunas atraían a personas pacientes, capaces de esperar años antes de mostrar sus verdaderas intenciones. Catalina, orgullosa de haber dirigido durante décadas los negocios de la familia, detestaba la idea de ser considerada una anciana ingenua. Renata entendió que aquel era el punto exacto donde debía presionar. No necesitaba convencerla de que Isabel era malvada, solo tenía que conseguir que Catalina temiera haber sido engañada. Y cuanto más miedo sentía la anciana de parecer vulnerable, menos dispuesta estaba a escuchar una explicación que pudiera demostrar que había juzgado mal. Una tarde Catalina decidió tender una prueba. Durante el café comentó delante de Isabel que estaba pensando en vender una antigua finca familiar y que la operación podría cambiar significativamente la distribución futura de algunos bienes. Isabel apenas reaccionó. Le preguntó si estaba segura de querer vender un lugar donde había pasado tantos veranos con Álvaro y le aconsejó no tomar una decisión sentimentalmente dolorosa solo por razones financieras. Después cambió de tema y comenzó a revisar con ella una cita médica. Catalina debería haberse tranquilizado. Sin embargo, cuando relató la conversación a Renata, ésta respondió que Isabel probablemente había sido demasiado inteligente para mostrar interés. La anciana frunció el ceño. La prueba que podía demostrar inocencia acabó transformándose en otra sospecha. A partir de ese momento, Isabel quedó atrapada en un juicio donde cualquier respuesta podía utilizarse en su contra. El resto de la familia observaba aquella transformación sin intervenir. Algunos tíos y primos habían conocido a Isabel durante años y sabían que jamás había mostrado obsesión por el dinero, pero nadie quería enfrentarse a Catalina. Ella conservaba una enorme influencia sobre las empresas, las inversiones y sobre todo las futuras herencias. Cuando Isabel intentaba explicar lo ocurrido, recibía respuestas prudentes que debía darle tiempo, que la anciana estaba preocupada, que quizá era mejor no provocar más tensión. Isabel comprendió que la riqueza había creado una extraña forma de cobardía. Todos parecían tener una opinión privada y una actitud pública distinta. Incluso quienes sospechaban que algo no encajaba, preferían esperar. Si Catalina estaba equivocada, ya se descubriría. Si tenía razón, nadie quería haber defendido a Isabel. Esa neutralidad terminó siendo una manera silenciosa de condenarla. La ruptura definitiva comenzó una noche en el salón pequeño. Catalina estaba sentada junto a la ventana con una manta sobre las piernas. Isabel entró y vio que el aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Sin pensar, tomó el chal de la anciana y se acercó para colocárselo sobre los hombros, como había hecho cientos de veces. Catalina apartó su mano antes de que pudiera tocarla. El gesto fue seco, casi instintivo. Isabel se quedó inmóvil. Catalina la observó durante varios segundos y finalmente formuló la pregunta que llevaba semanas creciendo dentro de ella. Isabel, ¿desde cuándo te interesa tanto saber qué ocurrirá con mi dinero cuando yo muera? No había gritos, pero la acusación resultó brutal. Isabel dejó lentamente el chal sobre el respaldo del sillón. Preguntó quién le había dicho algo semejante. Catalina respondió que no necesitaba que nadie le dijera nada porque tenía ojos. Isabel pidió ver las supuestas pruebas. Catalina se negó al principio, pero finalmente le mostró algunas capturas impresas. Isabel solo necesitó unos segundos para reconocer la manipulación. Señaló las conversaciones incompletas, explicó la consulta de la fundación y recordó que la propiedad mencionada estaba vinculada a una instrucción del propio Gonzalo. Catalina no pareció convencida. Isabel buscó su teléfono y ofreció enseñar los mensajes completos. La anciana se puso de pie. Dijo que no quería más explicaciones preparadas. Aquella frase golpeó a Isabel porque implicaba que Catalina ya había decidido que cualquier defensa sería una mentira. En ese momento apareció Renata en la puerta, fingió sorpresa al verlas discutiendo e intentó retirarse. Isabel la detuvo con una pregunta directa. ¿Has sido tú quien le ha enseñado esto? Renata respiró hondo y respondió que solo había intentado proteger a Catalina. Protegerla de mí, repitió Isabel. Renata bajó los ojos con una actuación casi perfecta y dijo que esperaba estar equivocada. Catalina intervino antes de que Isabel pudiera continuar.
Afirmó que Renata no había exigido nada, que incluso le había pedido varias veces que no sacara conclusiones precipitadas. Isabel comprendió entonces la profundidad de la maniobra. Renata se había presentado como la única persona que defendía a Isabel, mientras aportaba cada pieza necesaria para destruirla. Si Isabel la acusaba, parecía desesperada. Si permanecía callada, permitía que la mentira creciera. Gonzalo entró unos minutos después y encontró a las tres mujeres enfrentadas. Isabel le pidió que explicara delante de su abuela por qué se había reunido con aquel abogado. Gonzalo vaciló. Dijo que no recordaba todos los detalles. La expresión de Catalina cambió, y Renata detrás de ella permaneció absolutamente quieta. Aquella vacilación decidió más de lo que Gonzalo imaginaba. Catalina no discutió más. 2 días después llamó a Tomás Llorente, abogado de la familia, desde hacía casi 30 años. Lo recibió a solas en su despacho y le pidió revisar sus disposiciones patrimoniales. Tomás quiso saber si había ocurrido algo que justificara un cambio tan brusco. Catalina respondió que por fin había abierto los ojos. Cuando mencionó su intención de transferir en vida determinados bienes a Renata, el abogado le advirtió que una donación inmediata no funcionaba como una cláusula testamentaria. Una vez perfeccionadas ciertas operaciones, recuperarlas podía ser difícil o incluso imposible sin consentimiento de la beneficiaria. Catalina aseguró que lo entendía perfectamente. Tomás insistió en que reflexionara. Ella se ofendió. Dijo que todavía era capaz de decidir qué hacer con lo que le pertenecía. Al otro lado de la puerta, Renata escuchaba en silencio. Una semana después, Catalina convocó a toda la familia. Nadie informó a Isabel del motivo hasta que entró en el gran salón y vio a Tomás Llorente sentado frente a una pila de documentos. Renata ocupaba un lugar demasiado cercano a Gonzalo para fingir que seguía siendo una simple invitada. Catalina habló durante casi 20 minutos sobre lealtad, familia y personas que se acercaban a los Alcázar por interés. Después anunció el cambio. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no por el dinero que estaba perdiendo, sino porque cada frase convertía años de cariño en una estafa cuidadosamente planificada. Intentó explicar de nuevo la manipulación de los mensajes. Catalina levantó una mano y le ordenó detenerse. Dijo que había escuchado suficientes excusas. Tomás permaneció serio. Gonzalo seguía sin defenderla, y Renata tenía que bajar la mirada para que nadie viera la satisfacción que comenzaba a escapársele. Catalina terminó anunciando que Isabel ya no era bienvenida en la mansión. Le dijo que no soportaría tener bajo aquel techo a una mujer que había utilizado su confianza para acercarse al patrimonio familiar. Isabel recorrió con la mirada a cada persona presente. Nadie habló. Entonces formuló aquella única pregunta: si Catalina realmente creía que había permanecido a su lado durante años, solo por lo que podía recibir algún día. La anciana guardó silencio. Isabel dejó la llave sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta principal se cerró, Catalina respiró profundamente como si acabara de expulsar un peligro de su vida. Renata se acercó y apoyó una mano cariñosa sobre la suya. «Has hecho lo correcto», susurró. Catalina la miró con cansancio y respondió: «Ahora sé quién permanecerá conmigo cuando ya no tenga nada que demostrarle a nadie». Renata abrazó a Catalina y esperó hasta que la anciana cerró los ojos. Entonces su expresión cambió apenas un instante. Miró por encima del hombro hacia la carpeta de documentos que Tomás todavía no había guardado. Sus ojos se detuvieron en las firmas, en las referencias de las propiedades y en las participaciones transferidas. Gonzalo estaba demasiado preocupado por la salida de Isabel para notarlo. Catalina estaba demasiado convencida de haber descubierto una traición para preguntarse por qué Renata parecía conocer ya cada página de aquel expediente. Afuera, Isabel atravesaba sola el largo camino de entrada mientras comenzaba a llover sobre Madrid. No llevaba consigo nada de los Alcázar, ni acciones, ni propiedades, ni promesas de herencia. Lo único que se llevaba era la certeza de que las personas a las que había considerado su familia habían preferido sospechar de ella antes que escucharla. 3 días después de abandonar la mansión, Alcázar Isabel Ferrer seguía sin recibir una llamada de Gonzalo. Ni una explicación, ni una disculpa, ni siquiera una pregunta sobre dónde estaba viviendo. Había alquilado un apartamento discreto en Chamberí y se había llevado únicamente su ropa, algunos libros y fotografías de una vida que ahora le parecía ajena. Lo que más la atormentaba no era haber perdido una casa, sino recordar la expresión de Catalina mientras la acusaba. Durante 7 años, aquella mujer había confiado en ella para todo.
Ahora unas cuantas capturas de pantalla habían pesado más que miles de días compartidos. Isabel decidió no suplicar. Llamó a su propio abogado y le pidió iniciar los trámites de separación sin reclamar acciones ni propiedades de la familia Alcázar. Cuando el abogado preguntó si estaba segura, Isabel respondió con firmeza: «No quiero que nadie pueda volver a decir que sigo aquí por su dinero». En la mansión, Renata ocupó rápidamente el espacio que Isabel había dejado vacío. Al principio actuó con prudencia. No dormía allí, no daba órdenes al servicio y evitaba sentarse en el lugar que Isabel solía ocupar durante las comidas. Sabía que una victoria demasiado visible podía despertar sospechas. En cambio, se dedicó a reforzar la confianza de Catalina. Llegaba con flores, preguntaba por su presión arterial, revisaba si había tomado la medicación y escuchaba durante horas sus historias familiares. Gonzalo observaba aquella dedicación con alivio. Quería creer que su relación con Renata no había destruido nada, sino que simplemente había revelado una verdad incómoda sobre Isabel. Esa idea le permitía convivir mejor con su propia culpa. Renata lo sabía. Por eso nunca atacaba abiertamente a Isabel delante de él. Solo decía frases como «quizá algún día entendamos por qué hizo todo aquello». Parecía compasión, pero cada palabra consolidaba la idea de que Isabel ya había sido declarada culpable. Tomás Llorente, sin embargo, no compartía aquella tranquilidad. El abogado llevaba casi 30 años gestionando asuntos de los Alcázar y conocía demasiado bien el carácter de Catalina. Sabía que podía ser severa, pero también extremadamente meticulosa. Que hubiera transferido una parte importante de su patrimonio después de revisar únicamente capturas y documentos parciales le parecía extraño. Una mañana pidió acceso a los archivos administrativos relacionados con las conversaciones de Isabel. Encontró referencias a la Fundación Álvaro Alcázar, la organización benéfica que financiaba becas universitarias. Varias fechas coincidían exactamente con las consultas jurídicas que Renata había presentado como sospechosas. Tomás no tenía todavía pruebas de manipulación, pero sí una pregunta incómoda: si Isabel había estado investigando en secreto la futura herencia. ¿Por qué casi todas sus consultas aparecían vinculadas a proyectos que Catalina había aprobado? Personalmente, antes de sacar conclusiones, decidió guardar silencio. En aquella familia una acusación prematura podía cerrar todas las puertas. Renata, mientras tanto, estaba concentrada en algo mucho más concreto. Una de las propiedades que Catalina le había transferido era un apartamento de lujo en Salamanca, valorado en varios millones de euros. Catalina imaginaba que Renata lo conservaría como parte del patrimonio familiar, pero pocos días después de completar la operación, ella se reunió discretamente con un asesor financiero. Quería saber cuánto podía obtener si lo vendía rápido y qué impuestos tendría que pagar. También consultó cómo transferir parte del capital a una sociedad de inversión creada meses antes a su nombre. El asesor le advirtió que vender tan pronto podía llamar la atención. Renata respondió que necesitaba liquidez para una oportunidad empresarial. No mencionó a Catalina ni a Gonzalo. Para ella, aquel apartamento no representaba una responsabilidad familiar. Era la primera pieza de una fortuna que había tardado meses en conquistar y no pensaba dejarla inmovilizada por sentimentalismo. Catalina desconocía esos movimientos. Estaba demasiado ocupada, demostrando que había tomado la decisión correcta. Ante amigos cercanos comenzó a hablar de Renata como una mujer generosa y desinteresada. Cuando alguien mencionaba a Isabel, la anciana cambiaba de tema. Sin embargo, algunas pequeñas ausencias empezaban a inquietarla. Isabel solía llamar cada mañana al servicio para recordar ciertos detalles cuando Catalina tenía revisión médica. Ahora nadie lo hacía. Una tarde, el cocinero preparó un plato demasiado salado y Catalina se enfadó. Otra noche descubrió que faltaba una receta que Isabel siempre encargaba con anticipación. Eran detalles insignificantes, pero mostraban cuánto de su rutina había dependido de una persona que ya no estaba. Renata solucionaba cada problema cuando se enteraba, pero siempre después de que ocurriera. Isabel, en cambio, solía anticiparse. Catalina se obligó a no pensar demasiado en esa diferencia. Se dijo que la costumbre no era amor, y que incluso una persona interesada podía aprender perfectamente cómo agradar. Gonzalo empezó a notar otra consecuencia de la ausencia de Isabel. La casa estaba más silenciosa y su propia vida también. Renata era apasionada, elegante y estimulante, pero no compartía con él la intimidad construida durante años. Cuando tenía una crisis en la empresa, Isabel sabía cuándo dejarlo solo y cuándo obligarlo a comer. Renata prefería hablar de nuevos viajes, eventos y oportunidades.
Una noche después de una reunión especialmente difícil, Gonzalo marcó por instinto el número de Isabel. Colgó antes de que sonara. Renata lo vio y preguntó a quién había llamado. Gonzalo respondió que a nadie. Ella no insistió, pero minutos después mencionó que quizá Isabel estaba esperando precisamente una señal de debilidad para regresar. Si vuelves a abrirle la puerta, dijo, todo lo que hizo tu abuela habrá sido inútil. Gonzalo guardó el teléfono. Una vez más, Renata había convertido una emoción en una advertencia. Isabel, por su parte, comenzó a revisar mentalmente cada documento que Catalina le había enseñado. Sabía que las capturas estaban incompletas, pero no comprendía cómo Renata había tenido acceso a conversaciones privadas con abogados y administradores. Contactó a la antigua coordinadora de la Fundación, Marta Peña, y le preguntó si alguien había solicitado copias de correos o facturas. Marta respondió que semanas atrás, una asistente vinculada al despacho de Gonzalo había pedido ciertos documentos alegando que eran necesarios para una auditoría interna. Isabel preguntó el nombre. Marta buscó en sus registros y encontró una solicitud enviada por una colaboradora temporal contratada por recomendación de Renata. Aquello no demostraba todavía una conspiración, pero era la primera conexión directa. Isabel pidió a Marta que no dijera nada y que conservara todos los correos originales. No quería acusar sin pruebas. Había aprendido de la peor manera qué ocurría cuando alguien construía una historia antes de conocer los hechos. 2 semanas después, Catalina recibió de Renata otro documento. Esta vez era un correo donde Isabel parecía preguntar si determinados bienes podían quedar fuera del control directo de Gonzalo en caso de divorcio. Catalina sintió una oleada de indignación. Renata volvió a interpretar el papel de mediadora. Sugirió que quizá Isabel simplemente intentaba protegerse. Catalina rechazó esa posibilidad. Ordenó llamar a Gonzalo. Él leyó el correo y quedó confundido porque recordaba vagamente una conversación sobre una propiedad vinculada a la fundación, pero no podía asegurar nada. Esa duda fue suficiente para Catalina. Tu mujer estaba preparando su salida mucho antes de que nosotros supiéramos nada, sentenció. Gonzalo quiso responder, pero Renata le tomó suavemente el brazo y dijo que no era necesario discutir. Nadie comprobó el encabezado completo del correo. Nadie vio que la pregunta pertenecía a una consulta sobre la protección legal de bienes donados a la fundación, no sobre bienes personales de Isabel. Tomás recibió una copia al día siguiente y detectó inmediatamente la anomalía. La conversación empezaba a mitad de una cadena de correos. Faltaban los primeros mensajes. Solicitó el archivo original a la administración de la fundación, pero le informaron que necesitarían autorización interna porque contenía información financiera. Tomás podía haber informado a Catalina en ese momento, pero sabía que ella interpretaría cualquier duda como un intento de defender a Isabel. Decidió conseguir primero el documento completo. También revisó la escritura del apartamento transferido a Renata y descubrió que la nueva propietaria había solicitado información sobre una posible venta. Aquello sí lo preocupó. Llamó a Renata y le preguntó directamente si pensaba desprenderse del inmueble. Ella respondió con una risa ligera que solo estaba estudiando opciones fiscales. «Es mío, Tomás. Catalina quiso que lo fuera. Precisamente por eso», contestó él. «Debería importarte por qué decidió entregártelo». Renata terminó la conversación sin responder. Pocos días más tarde, Isabel recibió una comunicación oficial relacionada con la separación. Gonzalo había aceptado iniciar el proceso, pero sus asesores proponían un acuerdo económico considerable. Isabel lo rechazó de inmediato. Su abogado insistió en que legalmente tenía derecho a mucho más después de años de matrimonio. Ella respondió que aceptaría únicamente lo que correspondiera a bienes que hubieran construido juntos fuera del patrimonio familiar. No quería acciones de los Alcázar, propiedades de Catalina, ni dinero procedente de futuras herencias. La noticia llegó a Tomás porque el despacho de Gonzalo solicitó cierta documentación. Al leer la propuesta rechazada, el abogado permaneció varios minutos observando la pantalla. La mujer, que supuestamente había pasado años calculando cómo quedarse con una fortuna, acababa de rechazar voluntariamente una cantidad que habría podido exigir sin dificultad. Tomás imprimió el documento y lo guardó junto con las capturas incompletas. Por primera vez comenzó a sospechar que no estaban frente a un malentendido, sino frente a una operación cuidadosamente diseñada. Renata también supo que Isabel había rechazado el dinero y reaccionó con rapidez.
Aquello podía convertirse en una amenaza para toda la historia construida. Esa misma noche dijo a Catalina que el rechazo probablemente era una estrategia. Según ella, Isabel quería aparentar desinterés ahora para utilizarlo después en un juicio o recuperar la confianza de la familia. Catalina escuchó sin responder. Meses atrás habría aceptado aquella explicación inmediatamente. Esta vez permaneció callada. Había algo que empezaba a incomodarla. Todas las acciones de Isabel, incluso las que parecían contradecir las acusaciones, terminaban siendo interpretadas por Renata como una nueva prueba de culpabilidad. Catalina no expresó esa duda. Su orgullo seguía siendo demasiado fuerte. Admitir que podía haberse equivocado significaba reconocer que había humillado públicamente a una mujer inocente. Y todavía no estaba preparada para mirar de frente esa posibilidad. Para reforzar su posición, Renata decidió involucrarse todavía más en la vida cotidiana de Catalina. La acompañó a una gala benéfica, organizó una cena con empresarios y publicó fotografías donde aparecían juntas. Catalina se sintió atendida y volvió a tranquilizarse. Durante la gala, varias personas felicitaron a Renata por su cercanía con la matriarca de los Alcázar. Ella respondía que Catalina era como una segunda madre. Sin embargo, al final de la noche recibió una llamada del asesor financiero. Habían encontrado comprador para el apartamento de Salamanca. Renata se apartó unos metros y confirmó que quería seguir adelante. No vio a Tomás, que conversaba cerca de una columna, y alcanzó a escuchar parte de la conversación. Cuando Renata regresó a la mesa, actuó como si nada hubiera ocurrido. Catalina le tomó la mano y agradeció que hubiera reorganizado su agenda para acompañarla. Renata sonrió. La venta quedó programada para la semana siguiente. Al mismo tiempo, Isabel consiguió la cadena completa del correo que había utilizado Renata. Marta se la envió después de verificar que podía compartirla con ella. La diferencia era brutal. El mensaje, que parecía demostrar interés por bienes familiares, formaba parte de una consulta sobre cómo impedir que una propiedad donada a la fundación pudiera regresar al patrimonio privado en caso de conflictos matrimoniales o sucesorios. Isabel no intentaba apropiarse de nada, estaba intentando asegurar que el inmueble siguiera destinado a estudiantes becados. También aparecía un mensaje anterior de Catalina autorizando la consulta. Isabel leyó aquella frase varias veces. La mujer que después la había acusado de investigar su patrimonio había aprobado personalmente el proceso. Podía haber llevado aquel documento a la mansión y exigir una disculpa. No lo hizo. Sabía que una prueba podía desmontar un correo, pero Renata había construido muchas capas de sospecha. Necesitaba entender cómo había conseguido los archivos y qué más había manipulado. Tomás llegó a la misma conclusión por otro camino. Cuando recibió finalmente la cadena completa, pidió una reunión privada con Gonzalo. Extendió sobre la mesa la versión entregada por Renata y la original. Mira dónde empieza una y dónde empieza la otra. Gonzalo leyó lentamente. Su rostro perdió color. Reconoció incluso una de sus propias instrucciones relacionadas con la propiedad de la fundación. Preguntó si aquello demostraba que Renata había alterado el correo. Tomás fue preciso. Demostraba que alguien había presentado una versión incompleta, capaz de cambiar totalmente su significado. Gonzalo quiso llamar a Catalina de inmediato, pero Tomás lo detuvo. Si vamos con una sola pieza, Renata dirá que fue un error. Necesitamos saber cuántas piezas existen. Gonzalo se quedó mirando las páginas. Por primera vez desde que Isabel abandonó la casa, recordó su pregunta: mírame y dime si crees que me casé contigo por dinero. Entonces comprendió que jamás había tenido el valor de contestarla. Esa noche Gonzalo buscó entre antiguos mensajes con Isabel. Encontró fotografías de años anteriores, conversaciones sobre viajes, problemas médicos de Catalina, reuniones de la fundación y momentos insignificantes que había olvidado. Nada parecía la vida de una mujer que esperaba una herencia. Cuanto más revisaba, peor se sentía. Renata entró en el dormitorio y vio el teléfono en su mano. Preguntó qué hacía. Gonzalo respondió que trabajaba. Ella se acercó para besarlo, pero él se apartó casi sin darse cuenta. Renata lo notó. No preguntó más. Al día siguiente llamó a su asesora y ordenó acelerar la venta del apartamento. También pidió revisar qué otros activos transferidos podían convertirse rápidamente en efectivo. Su instinto le decía que algo estaba cambiando. No sabía que Tomás estaba revisando documentos, pero conocía bien a Gonzalo. Cuando empezaba a dudar, podía tardar en reaccionar, aunque una vez que decidía investigar, era mucho más difícil detenerlo. Catalina, mientras tanto,
Comenzó a sufrir mareos ocasionales. El médico le recomendó reducir actividades y controlar con más frecuencia la tensión. Renata prometió acompañarla a la siguiente consulta, pero el mismo día recibió una invitación para un evento en París relacionado con una marca de lujo. Llamó a Catalina y dijo que tenía una reunión profesional imposible de cancelar. La anciana aseguró que no pasaba nada. Un chofer la llevó al hospital. Durante la consulta, el médico preguntó por una medicación que había cambiado meses atrás. Catalina no recordaba la dosis exacta. Antes Isabel llevaba siempre una pequeña carpeta con todos esos datos. La anciana se irritó consigo misma. De regreso a casa, pidió al servicio buscar aquella carpeta. La encontraron en un cajón etiquetada con la letra de Isabel. Dentro había fechas, alergias, teléfonos médicos y notas precisas. Catalina pasó los dedos por la portada, pero la cerró en cuanto oyó entrar a alguien. Al día siguiente, Tomás visitó la mansión. Llevaba consigo la cadena completa del correo y la documentación sobre la venta del apartamento. Encontró a Catalina sola en la biblioteca. Antes de que pudiera mostrarle nada, ella preguntó por qué Renata tenía derecho a vender una propiedad que le había entregado. Tomás respondió que legalmente podía hacerlo porque la transferencia había sido completa. Catalina frunció el ceño. No te he preguntado si puede, te he preguntado por qué lo haría. Tomás comprendió que la primera grieta ya existía. Colocó lentamente una carpeta sobre la mesa y dijo: «Eso no es lo único que deberías preguntarte». Catalina abrió el expediente. En la primera página estaba el correo completo que meses atrás había utilizado para condenar a Isabel. Leyó el mensaje de autorización firmado por ella misma. Después leyó las partes que nunca le habían enseñado. Su rostro cambió. «¿Quién te dio esto?», preguntó Catalina. Tomás explicó que provenía directamente de los archivos originales de la fundación. La anciana volvió a comparar las páginas. La versión presentada por Renata eliminaba precisamente las frases que demostraban que Isabel actuaba bajo instrucciones oficiales. Catalina intentó defender su decisión. Dijo que quizá Renata había recibido el documento incompleto sin saberlo. Tomás aceptó que era posible, pero abrió otra carpeta. Dentro estaba la información preliminar sobre la venta del apartamento de Salamanca. Catalina dejó de hablar. Renata le había asegurado que quería conservarlo como parte de su futuro dentro de la familia. Ahora estaba a punto de venderlo. «No estoy diciendo que hayas juzgado mal a nadie», advirtió Tomás. «Solo digo que antes de entregar más cosas, deberías comprobar quién te está contando la verdad». Catalina cerró la carpeta lentamente. Por primera vez, el nombre de Isabel apareció en su mente acompañado no de sospecha, sino de miedo. Esa misma tarde, Catalina llamó a Gonzalo y le ordenó venir solo. Cuando llegó, encontró los documentos extendidos sobre el escritorio. Ella preguntó si recordaba la consulta jurídica de Isabel. Gonzalo reconoció que sí, aunque en aquel momento no había querido enfrentarse a Renata ni admitir que podía haber una explicación lógica. Catalina lo miró con una dureza terrible. «Entonces permitiste que yo la acusara sabiendo que quizá no era verdad». Gonzalo bajó la cabeza. Respondió que estaba confundido. Catalina golpeó la mesa con la palma. «La confusión de un cobarde puede destruir a otra persona igual que una mentira». Aquella frase dejó al nieto sin respuesta. Sin embargo, Catalina todavía no estaba preparada para pronunciar la palabra error. Necesitaba comprobar los demás documentos. Ordenó a Tomás investigar en secreto y prohibió a Gonzalo hablar con Renata hasta saber más. Pero Renata ya había percibido el cambio. Cuando regresó de París, Catalina no salió a recibirla como de costumbre. Durante la cena apenas habló y rechazó el regalo que Renata había traído. Renata preguntó si estaba enfadada. Catalina respondió que solo estaba cansada. Después hizo una pregunta aparentemente casual. «¿Sigues pensando conservar el apartamento de Salamanca?». Renata tardó apenas un segundo más de lo normal en contestar. Dijo que por supuesto, aunque estaba estudiando alternativas para rentabilizarlo. Catalina asintió y cambió de tema. No mencionó que sabía de la venta. Renata sonrió, pero debajo de la mesa apretó los dedos. Esa noche llamó a su asesor financiero y dio una orden clara: «Cierra la operación cuanto antes. No quiero que esa propiedad siga a mi nombre cuando alguien empiece a hacer preguntas». A la mañana siguiente, Tomás recibió una notificación automática relacionada con la operación. La venta estaba avanzando. Marcó inmediatamente el número de Catalina. Nadie respondió. En la mansión, la anciana se había levantado con un fuerte mareo y había tenido que sentarse antes de llegar al comedor.
El servicio llamó al médico. Renata todavía dormía en un hotel del centro y Gonzalo estaba en Barcelona por una reunión empresarial. Mientras una enfermera tomaba la atención de Catalina, ella miró el teléfono sobre la mesa y pensó contra su voluntad en la única persona que siempre sabía qué hacer antes de que alguien tuviera que pedírselo. Por primera vez desde que expulsó a Isabel, comprendió que quizá había confundido la atención visible con la lealtad verdadera. Y aquella duda llegó justo cuando empezaba a descubrir que algunos de los bienes entregados a Renata podían estar desapareciendo de sus manos para siempre. Durante las semanas siguientes, Catalina intentó actuar como si nada hubiera cambiado, pero su cuerpo comenzó a contradecirla. Los mareos se hicieron más frecuentes, aparecieron episodios de debilidad, y una mañana tuvo que apoyarse en el brazo de una empleada para llegar al comedor. El médico insistió en que redujera compromisos y siguiera estrictamente el tratamiento. Renata prometió acompañarla a todas las revisiones, pero aquella promesa duró poco. Primero surgió una reunión en París, después una presentación en Milán y más tarde una cena empresarial en Marbella. Catalina aceptaba cada explicación porque todavía necesitaba creer que había elegido bien. Cuando alguna empleada sugería llamar a Gonzalo, la anciana respondía que su nieto tenía suficientes problemas en la empresa. Sin embargo, mientras permanecía sola frente a una taza de café que apenas podía beber, empezaba a comprender que la compañía de Renata había sido mucho más abundante cuando todavía quedaba algo que conquistar. Renata tenía otras prioridades. El apartamento de Salamanca ya había sido vendido y una parte importante del dinero había terminado en una sociedad de inversión que controlaba personalmente. También comenzó a negociar la cesión de participaciones relacionadas con un complejo turístico que Catalina le había transferido. Su asesor financiero le recomendó prudencia especialmente porque Tomás Llorente parecía estar revisando algunos movimientos. Renata respondió que todo había sido legalmente entregado y que Catalina no podía reclamar lo que ya no le pertenecía. Aquella seguridad revelaba cuánto había cambiado. Meses atrás hablaba de conservar el legado de los Alcázar. Ahora hablaba únicamente de liquidez, rentabilidad y protección patrimonial. Gonzalo todavía ignoraba la magnitud de aquellas operaciones. Creía que la relación con Renata atravesaba un momento extraño por la tensión familiar, pero comenzaba a observar algo que antes no quería ver. Cada vez que Catalina necesitaba atención real, Renata encontraba una razón perfectamente razonable para estar en otro lugar. Isabel tampoco sabía lo que estaba ocurriendo dentro de la mansión. Había mantenido su decisión de no regresar y avanzaba con la separación. Su abogado le informó que Gonzalo había dejado de discutir algunas condiciones y parecía dispuesto a cerrar el proceso sin conflicto público. Isabel lo agradeció. No quería vengarse, solo recuperar una vida en la que nadie pudiera medir su valor por el apellido de su marido. Aún así había noches en que recordaba a Catalina. Se preguntaba si tomaba correctamente la medicación, si alguien seguía acompañándola al cementerio, y si el cocinero recordaba que debía reducir la sal cuando aparecían sus problemas de presión. Isabel odiaba que aquellas preocupaciones siguieran existiendo. Después de todo lo ocurrido, habría sido más sencillo sentir indiferencia. Pero el dolor no había borrado 7 años de cariño. Solo había construido una distancia que Isabel no pensaba cruzar mientras Catalina siguiera deseando mantenerla fuera. La llamada llegó un martes por la tarde. Teresa, una empleada que llevaba más de 15 años en la mansión, telefoneó con voz nerviosa. No quería meterse en problemas, pero Catalina llevaba 2 días comiendo muy poco y el médico había pedido una dieta específica. Nadie recordaba cómo Isabel preparaba el caldo que la anciana toleraba cuando tenía molestias digestivas. Isabel permaneció en silencio unos segundos. Después explicó las cantidades, qué ingredientes debían evitar y dónde solían guardar una mezcla de hierbas que Catalina prefería. Antes de colgar preguntó cómo estaba. Teresa respondió que más débil de lo habitual. Isabel quiso preguntar por Renata, pero se contuvo. No le correspondía. Sin embargo, aquella noche volvió a llamar, esta vez directamente al número de Teresa, solo para saber si Catalina había comido. La empleada confirmó que sí. Isabel agradeció la información y pidió que no dijera que ella había preguntado. No quería que Catalina interpretara su preocupación como un intento de regresar. 3 días después, Catalina sufrió una caída leve en su dormitorio. No hubo fracturas, pero el médico decidió realizar nuevas pruebas. Renata acudió a la clínica durante menos de 1 hora. Llegó con un ramo enorme, preguntó delante de todos si Catalina necesitaba algo
y se marchó porque tenía una reunión con inversores. Gonzalo llegó más tarde, permaneció hasta la noche y volvió a Barcelona al día siguiente para resolver un conflicto empresarial. Catalina aseguró que estaba perfectamente. No era verdad. Aquella noche llamó 3 veces al servicio porque sentía falta de aire y terminó durmiendo con una enfermera en la habitación contigua. Por la mañana preguntó si Renata había llamado. La respuesta fue sí, había enviado un mensaje preguntando cómo había pasado la noche. Catalina pidió saber si había dicho cuándo volvería. Teresa bajó la mirada. Renata no había mencionado ninguna fecha. La anciana fingió que aquello no le importaba y pidió el desayuno, aunque apenas probó 2 cucharadas. Tomás continuaba revisando las operaciones patrimoniales y descubrió que el problema era mayor de lo previsto. Algunas transferencias realizadas por Catalina habían sido completas y perfectamente válidas. Renata había actuado con rapidez vendiendo bienes antes de que surgieran dudas. En otros casos había trasladado derechos a sociedades donde recuperarlos sería complejo y costoso. Tomás reunió toda la información sin alarmar todavía a Catalina. Su prioridad era distinguir qué podía protegerse y qué ya estaba fuera de su alcance. Cuando habló con Gonzalo fue directo. Si tu abuela quiere detener esto, tiene que hacerlo ahora. Gonzalo preguntó cuánto se había perdido. Tomás respondió que todavía no podía calcularlo con precisión, pero la cifra era considerable. Gonzalo maldijo en voz baja y quiso enfrentarse inmediatamente a Renata. El abogado lo detuvo. Sin pruebas completas de engaño, una confrontación podía provocar que ella acelerara aún más las ventas. Necesitaban tiempo, aunque precisamente eso era lo que Catalina empezaba a no tener. Isabel se enteró del empeoramiento por Teresa. La empleada volvió a llamarla porque Catalina había sido sometida a nuevas pruebas y los médicos estaban preocupados por varios indicadores. Isabel pidió el nombre del especialista responsable. Teresa dudó temiendo romper las reglas de privacidad, pero Isabel aclaró que no necesitaba información confidencial. Solo quería dejarle un mensaje sobre antecedentes médicos que Catalina a veces olvidaba mencionar. El doctor aceptó recibir un correo con información general. Isabel escribió una lista breve sobre reacciones previas a determinados medicamentos, hábitos alimentarios y un episodio ocurrido años atrás que podía ser relevante. Firmó únicamente con su nombre y explicó que había sido familiar político de la paciente durante varios años. No pidió que le informaran de nada. Al final escribió una sola frase: si estos datos no son útiles, ignórelos. Solo quiero evitar que se pierda información que pueda ayudarla. Después cerró el ordenador y lloró por primera vez desde que abandonó la mansión. Catalina regresó a casa, pero la mejoría duró poco. Una noche se levantó para ir al baño y sufrió un fuerte desvanecimiento. Teresa escuchó el golpe y pidió una ambulancia. Cuando Gonzalo llegó a la mansión, los sanitarios ya estaban trasladando a su abuela. Intentó llamar a Renata mientras seguía la ambulancia hacia el hospital privado. No obtuvo respuesta. Marcó otra vez. Nada. Casi una hora después recibió un mensaje. Renata estaba en Lisboa por una reunión y preguntaba si la situación era realmente grave. Gonzalo respondió que sí y le pidió regresar. Ella dijo que intentaría cambiar el vuelo. Catalina fue ingresada y los médicos decidieron mantenerla en observación intensiva. Cuando recuperó plenamente la conciencia, vio a Gonzalo sentado junto a la cama. Su primera pregunta no fue sobre las pruebas ni sobre el diagnóstico. ¿Dónde está Renata? Gonzalo tardó demasiado en contestar. Catalina comprendió que no había venido. El primer día transcurrió entre análisis, medicamentos y visitas médicas. Renata llamó por videollamada durante 5 minutos. Dijo que estaba desesperada por regresar, pero que había problemas con su vuelo. Catalina intentó creerla. Gonzalo permaneció varias horas y después tuvo que marcharse porque una negociación empresarial amenazaba con fracasar. Antes de irse, contrató vigilancia privada y pidió al hospital que proporcionara todo lo necesario. Catalina no protestó. Había pasado gran parte de su vida rodeada de empleados y estaba acostumbrada a resolver problemas pagando a los mejores profesionales. Pero aquella noche comprendió que una habitación privada, una enfermera permanente y el mejor especialista de Madrid no podían reemplazar una silla ocupada por alguien que quisiera quedarse. Cerca de medianoche preguntó nuevamente si Renata había llamado. La enfermera revisó el teléfono. No había mensajes nuevos. A la mañana siguiente, apareció un pequeño ramo de peonías blancas sobre la mesa. Catalina preguntó quién lo había enviado. La enfermera dijo que lo habían entregado temprano sin tarjeta. Pensó que sería de algún familiar.
Horas más tarde, el nutricionista llevó un desayuno modificado exactamente como Catalina prefería cuando tenía náuseas: pan tostado muy fino, fruta cocida y una infusión concreta que no figuraba en el menú estándar. Catalina preguntó quién había dado aquellas indicaciones. El hombre respondió que habían recibido información adicional sobre sus hábitos alimentarios. Supuso que provenía de la familia. Catalina pensó en Gonzalo y no volvió a preguntar. Por la tarde el médico mencionó que alguien había recordado un episodio de intolerancia ocurrido 5 años antes. Catalina frunció el ceño. Gonzalo no recordaba ese episodio. Renata ni siquiera la conocía entonces. Solo una persona había estado con ella aquella noche, pero Catalina se negó a pronunciar su nombre. El segundo día Renata tampoco apareció. Esta vez explicó que tenía compromisos vinculados a una inversión que no podía abandonar sin provocar pérdidas importantes. Catalina escuchó la excusa por teléfono y respondió con voz seca que no se preocupara. Renata prometió volver en cuanto pudiera. Cuando terminó la llamada, la anciana miró durante varios segundos la pantalla apagada. Recordó los meses en que Renata cancelaba cualquier cosa para acompañarla a una exposición o una comida. Entonces pensó en algo que le resultó dolorosamente obvio: aquellos eventos siempre habían ocurrido antes de las transferencias patrimoniales. Después de recibir propiedades y participaciones, las urgencias profesionales habían empezado a multiplicarse. Catalina intentó convencerse de que era una coincidencia, pero ya no tenía fuerzas para mentirse con la misma facilidad. Cuando una enfermera entró para cambiar el suero, encontró a la anciana mirando hacia la ventana con los ojos húmedos. Mientras tanto, Isabel comenzó a acercarse físicamente al hospital sin atreverse a entrar. El primer día dejó flores en recepción. El segundo llevó una bolsa con productos que sabía que Catalina utilizaba habitualmente: una crema para las manos, un pañuelo ligero y unos caramelos sin azúcar que siempre pedía cuando estaba nerviosa. Escribió únicamente el número de habitación. No firmó. Después se marchó. Pero esa noche Teresa le avisó que Catalina había empeorado y que los médicos querían observarla con especial atención. Isabel condujo hasta el hospital poco antes de medianoche. Se sentó en una cafetería cerrada del vestíbulo y permaneció allí durante casi 2 horas. No subió. Recordaba perfectamente la voz de Catalina ordenándole abandonar la casa y no volver. Podía preocuparse por ella, pero no quería imponer su presencia a una mujer que había dejado claro que no deseaba verla. Al día siguiente regresó. Esta vez pidió hablar brevemente con el médico responsable. El especialista no podía compartir información clínica sin autorización, pero sí podía escuchar. Isabel le explicó algunos hábitos de Catalina, describió cómo reaccionaba cuando estaba asustada y advirtió que la anciana tendía a minimizar síntomas para evitar parecer vulnerable. El médico agradeció la información. Antes de marcharse, Isabel preguntó si podía dejar preparada una comida siguiendo ciertas indicaciones. El hospital aceptó únicamente después de revisar los ingredientes con nutrición. Isabel volvió a casa, cocinó y regresó por la tarde. Nadie le dijo si Catalina había comido. No lo necesitaba. Dejó el recipiente y se marchó. Aquella rutina comenzó a repetirse. Llegaba, preguntaba si faltaba algo, dejaba flores o alguna prenda y desaparecía antes de que Catalina pudiera saber quién estaba detrás. Gonzalo descubrió parte de aquello por casualidad. Una enfermera le preguntó si quería agradecer personalmente a la mujer, que llevaba varios días colaborando con información sobre los cuidados de Catalina. Él creyó que hablaba de Teresa. La enfermera aclaró que se refería a Isabel Ferrer. Gonzalo quedó inmóvil. Preguntó si Isabel había entrado en la habitación. La respuesta fue no. Siempre se detenía fuera y pedía que no mencionaran su presencia. Gonzalo sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Mientras Renata enviaba mensajes desde otro país, Isabel, que había sido expulsada y acusada de buscar una herencia, seguía ocupándose de los detalles que nadie recordaba. Gonzalo quiso llamarla, pero se detuvo. Comprendió que no tenía derecho a utilizar el estado de Catalina como excusa para acercarse. En lugar de eso, le pidió a la enfermera que respetara la decisión de Isabel. Aquella misma tarde, Tomás llegó al hospital con documentos urgentes. Necesitaba hablar con Catalina sobre algunos poderes antes de que su estado pudiera complicar cualquier decisión. La anciana estaba cansada pero lúcida. Tomás evitó entrar todavía en todos los detalles financieros y se limitó a explicarle que varias operaciones realizadas por Renata estaban avanzando rápidamente. Catalina preguntó por el apartamento de Salamanca. Tomás respondió que ya había sido vendido. La noticia la dejó sin palabras.
Ella había imaginado que todavía podía pedirle a Renata reconsiderar la operación. Ya era tarde. Preguntó qué había ocurrido con el dinero. Tomás respondió que una parte estaba vinculada a inversiones privadas controladas por sociedades de Renata. Catalina cerró los ojos. No quiso escuchar más. Mañana susurró. Mañana hablaremos de todo. Tomás asintió, aunque ambos sabían que en aquel momento la palabra mañana ya no sonaba tan segura como antes. Esa noche Catalina no pudo dormir. Cerca de las 2 de la madrugada pidió agua y vio sobre la mesa un pañuelo azul oscuro. Lo reconoció inmediatamente. Había pertenecido a Álvaro y años atrás lo había prestado a Isabel durante una visita al cementerio. Después, Isabel lo había guardado cuidadosamente en la mansión para que Catalina pudiera usarlo cuando quisiera. Nadie más sabía dónde estaba. La anciana preguntó a la enfermera quién lo había llevado. La mujer vaciló, recordando las instrucciones recibidas. Respondió que alguien de la familia lo había dejado. Catalina insistió. Gonzalo no sabía dónde estaba. La enfermera guardó silencio. Catalina no necesitó escuchar un nombre. Miró las peonías, la comida adaptada y el pañuelo. Varias piezas comenzaron a encajar. Aquello no podía ser obra de Renata, tampoco de Gonzalo. Solo quedaba una persona capaz de recordar todos esos detalles. Catalina pidió que dejaran la puerta entreabierta. No explicó por qué. Durante más de una hora observó el pasillo cada vez que escuchaba pasos. No ocurrió nada. Pensó que quizá estaba equivocada. Alrededor de las 4, el efecto de los medicamentos terminó venciendo su resistencia y se quedó dormida. Despertó poco antes del amanecer por una sensación de sed. Giró la cabeza hacia la puerta y vio una sombra más allá del cristal. Al principio creyó que era una enfermera. Después distinguió una figura sentada en uno de los bancos del pasillo. La mujer tenía la cabeza inclinada hacia un lado como si se hubiera quedado dormida sin querer. Llevaba un abrigo sencillo sobre los hombros y sostenía contra el pecho una carpeta con documentos médicos. Catalina entrecerró los ojos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Pulsó el botón para llamar a la enfermera. Cuando la mujer entró, Catalina señaló hacia el pasillo. ¿Quién es? La enfermera miró a través de la puerta y comprendió que ya no tenía sentido ocultarlo. Lleva viniendo varios días, señora Alcázar. Catalina preguntó si había entrado alguna vez. La respuesta fue no. Isabel siempre se quedaba fuera, entregaba lo necesario y se marchaba o esperaba en el pasillo durante las horas más delicadas. Había pedido expresamente que Catalina no fuera informada porque recordaba que ella no quería volver a verla. La anciana sintió que algo se quebraba dentro de ella. Miró nuevamente hacia el banco. En ese momento la mujer dormida movió ligeramente el rostro hacia la luz del amanecer. Ya no quedaba ninguna duda. Era Isabel Ferrer, la mujer, a la que Catalina había acusado de amar su dinero y expulsado delante de toda la familia. Catalina no apartó los ojos del pasillo. Isabel seguía dormida sobre el banco, con la espalda incómodamente apoyada contra la pared y una carpeta médica entre las manos. La anciana recordó el día en que la había expulsado de la mansión, la llave abandonada sobre la mesa y aquella pregunta que había decidido no responder. Ahora la misma mujer estaba allí sin herencia, sin matrimonio y sin ningún motivo económico para quedarse. Catalina pulsó nuevamente el botón de llamada y ordenó a la enfermera que la despertara. Cuando Isabel abrió los ojos y comprendió que Catalina la había visto, su primer impulso fue marcharse. La enfermera le pidió que entrara. Isabel se levantó lentamente, caminó hasta la puerta y se detuvo justo en el umbral. No dio un paso más. Catalina comprendió inmediatamente por qué. Meses atrás ella misma le había prohibido volver a acercarse. «Entra, Isabel», dijo Catalina con voz débil. Isabel negó ligeramente con la cabeza. «Puedo hablar desde aquí». Catalina sintió aquella distancia como una acusación mucho más fuerte que cualquier reproche. Preguntó cuánto tiempo llevaba visitando el hospital. Isabel respondió que desde los primeros días del ingreso. La anciana quiso saber por qué nadie se lo había contado. «Porque yo se lo pedí. Usted dijo que no quería volver a verme. No tenía derecho a imponerle mi presencia». Catalina apretó las sábanas entre los dedos. Después formuló la única pregunta que realmente importaba. «Entonces, ¿por qué sigues viniendo, Isabel?». Respiró antes de responder. «Porque durante muchos años usted fue mi familia. Que haya dejado de considerarme parte de la suya no significa que yo pueda borrar lo que sentí por usted como si nunca hubiera existido». Catalina desvió la mirada. Le costaba sostener los ojos de Isabel. Preguntó por las flores, el pañuelo, las comidas y las anotaciones médicas.
Isabel admitió que las había llevado. No buscó convertir aquello en una demostración de generosidad. Explicó simplemente que recordaba qué cosas tranquilizaban a Catalina y qué información podía ser útil para los médicos. Cuando la anciana preguntó cuántas noches había pasado en el hospital, Isabel intentó quitarle importancia. La enfermera intervino. Habían sido varias. Algunas veces, Isabel llegaba después del trabajo y permanecía hasta la madrugada. Cuando Catalina sufría alguna complicación esperaba en el pasillo hasta que los médicos confirmaban que estaba estable. Nunca intentaba entrar, nunca preguntaba por asuntos patrimoniales, nunca solicitaba hablar con Gonzalo. Catalina cerró los ojos. Cada dato destruía una de las razones que había utilizado para justificar su decisión. «Yo te quité todo», murmuró Catalina. «Te humillé delante de todos». Isabel no respondió. «Y aún así estás aquí». «No estoy aquí por lo que usted hizo», contestó finalmente. «Estoy aquí por quien fue para mí, antes de que todo aquello ocurriera». Catalina comenzó a llorar en silencio. Isabel siguió en la puerta. No corrió a abrazarla, ni fingió que una frase de arrepentimiento podía borrar meses de dolor. Aquello hizo todavía más evidente la diferencia entre perdonar y olvidar. Catalina extendió una mano, pero Isabel tardó varios segundos en acercarse. Finalmente entró y tomó aquella mano con cuidado. La anciana sintió los dedos de la mujer, a quien había llamado oportunista, y comprendió. La crueldad de su error había utilizado el dinero como prueba de amor, y solo ahora, cuando el dinero ya no podía beneficiar a Isabel, tenía delante la respuesta que había sido incapaz de ver. Catalina pidió que llamaran inmediatamente a Tomás Llorente. Isabel intentó detenerla. Le recordó que acababa de pasar una noche difícil y necesitaba descansar. Catalina se negó. «He perdido demasiado tiempo creyendo que todavía podía arreglar las cosas mañana. Quiero hacerlo hoy». Tomás llegó poco antes del mediodía con varias carpetas y encontró a Isabel sentada junto a la ventana. Se sorprendió, pero no hizo preguntas. Catalina fue directa. Quería modificar su testamento, retirar todo lo que aún pudiera retirar a Renata y restaurar cualquier derecho que hubiera quitado a Isabel. Tomás permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Podían modificar el testamento y las disposiciones todavía no ejecutadas. También podían detener algunas transferencias pendientes, pero una parte importante del patrimonio ya no estaba jurídicamente bajo el control de Catalina. La anciana frunció el ceño. Cuando Tomás abrió la primera carpeta, el apartamento de Salamanca ya había sido vendido. Varias participaciones habían pasado a sociedades vinculadas a Renata. Parte del dinero se había utilizado para inversiones privadas y otra parte había sido trasladada a cuentas empresariales fuera de la estructura patrimonial de los Alcázar. Había operaciones que podían investigarse especialmente si se demostraba engaño, pero no existía un botón capaz de devolver inmediatamente todo a su situación anterior. Catalina escuchó sin interrumpir. Cada página parecía golpearla físicamente. Preguntó cuándo habían comenzado aquellos movimientos. Tomás respondió que algunos se iniciaron apenas días después de las transferencias. Isabel observó a Catalina y comprendió que la anciana no estaba sufriendo únicamente por el dinero perdido. Estaba comprendiendo que Renata había actuado con una velocidad incompatible con la imagen de mujer desinteresada que había construido frente a ella. Tomás mostró después los correos completos de la Fundación Álvaro Alcázar. Catalina reconoció su propia autorización en una de las cadenas. Más adelante aparecían las frases que Renata había eliminado antes de presentar las capturas. Isabel no estaba consultando cómo apropiarse de bienes familiares. Estaba protegiendo propiedades destinadas a becas. Otra factura correspondía a una gestión solicitada por Gonzalo. Incluso algunos mensajes sobre una finca de Marbella habían sido recortados para ocultar que Catalina había pedido personalmente a Isabel revisar los gastos de rehabilitación. La anciana pasó de una hoja a otra con manos temblorosas. «Yo vi todo esto», susurró, «pero no vi nada». Tomás respondió con prudencia. «Viste una versión preparada para que llegaras a una conclusión concreta». Catalina negó con la cabeza. «No. Ella preparó la mentira, pero fui yo quien quiso creerla». Isabel permanecía callada. No necesitaba demostrar nada. Los documentos hablaban por ella. Catalina levantó la vista y preguntó si sabía que Tomás estaba investigando. Isabel dijo que había encontrado algunos correos originales, pero nunca había hablado con él sobre la investigación completa. «¿Por qué no viniste a enseñármelos?», preguntó Catalina. Isabel respondió sin dureza. «Porque cuando intenté explicarme usted, decidió que cualquier explicación era otra mentira.
Si hubiera regresado con documentos, probablemente habría pensado que los había preparado. Catalina no pudo negarlo. Había llegado a un punto donde la inocencia de Isabel se convertía automáticamente en estrategia. Si preguntaba era interesada, si no preguntaba era calculadora. Si aceptaba dinero confirmaba la acusación. Si lo rechazaba fingía desinterés. No existía una manera de ganar un juicio cuyo veredicto había sido decidido antes de escuchar la defensa. Tomás reveló entonces otro dato. Isabel había rechazado el acuerdo económico propuesto durante la separación. La cantidad era considerable y jurídicamente podía haber reclamado incluso más. Catalina miró a Isabel sorprendida. ¿Por qué rechazaste ese dinero? Porque no quería nada que pudiera utilizarse otra vez para decir que mi matrimonio había sido una inversión. Aceptaré lo que corresponda a lo que Gonzalo y yo construimos juntos. Nada más. Catalina se cubrió el rostro con una mano. La mujer que supuestamente había esperado años por una herencia estaba renunciando voluntariamente a millones. En cambio, Renata había vendido en semanas lo que recibió. La comparación era tan clara que resultaba insoportable. Catalina pidió a Tomás que preparara todo lo que aún pudiera cambiarse y que comenzara las acciones necesarias para examinar cada transferencia realizada a Renata. Después pidió su teléfono. Tomás intentó convencerla de esperar, pero Catalina quería escuchar a Renata directamente. Marcó una vez. No hubo respuesta. Llamó de nuevo. Nada. La tercera llamada fue contestada después de varios tonos. Renata habló con aparente preocupación y preguntó cómo se encontraba. Catalina ignoró la cortesía. «Quiero que vuelvas a Madrid. Hoy». Hubo una pausa. Renata explicó que estaba en Ginebra por una reunión relacionada con sus inversiones y que no podía salir inmediatamente. Catalina preguntó si sabía que había empeorado. Renata respondió que Gonzalo le había contado algo, pero que suponía que estaba atendida por excelentes médicos. La anciana apretó el teléfono. «Estoy en un hospital y los médicos me han dicho que mi situación puede complicarse. Quiero que regreses». Esta vez, el silencio al otro lado fue más largo. «Catalina, volveré en cuanto pueda, pero tengo responsabilidades aquí». La anciana miró a Isabel. La mujer estaba apartada junto a la ventana intentando no escuchar. «Te entregué propiedades, participaciones y una parte de lo que construimos durante décadas. Dijiste que eras mi familia». Renata soltó un suspiro. «Y lo soy, pero tienes médicos, enfermeras y a Gonzalo. Que yo tome un avión ahora no va a cambiar tu diagnóstico». Catalina sintió que el aire desaparecía del cuarto. Aún así, necesitaba escuchar hasta el final. «Entonces, no vas a venir aunque yo esté muriéndome». Renata guardó silencio unos segundos y respondió con una frialdad imposible de disfrazar. «Tienes a los mejores médicos. Que yo vuelva tampoco va a cambiar nada. Tengo que colgar. Te llamaré más tarde». La llamada terminó. Catalina mantuvo el teléfono junto al oído, aunque ya no hubiera nadie al otro lado. Tomás bajó la mirada. Isabel no se movió. La anciana dejó lentamente el aparato sobre la cama. Durante meses, había repetido que Renata era la única persona capaz de quedarse cuando los demás buscaran una recompensa. Ahora Renata poseía parte de su patrimonio y no estaba dispuesta siquiera a cancelar una reunión para sentarse junto a ella. Catalina recordó todas las veces que Isabel había cancelado viajes, cenas y compromisos para acompañarla a un médico o al cementerio. Nunca había hecho fotografías de aquellos momentos. Nunca había pedido reconocimiento. Renata, en cambio, siempre había estado presente cuando podía ser vista. La verdad parecía ridículamente sencilla una vez descubierto el engaño. Catalina había confundido espectáculo con cariño, porque el espectáculo había alimentado exactamente la imagen que deseaba tener de sí misma. «Llama a Gonzalo», ordenó Catalina. Cuando su nieto llegó al hospital, encontró a Tomás en el pasillo y a Isabel dentro de la habitación. Se detuvo al verla. Durante unos segundos pareció querer acercarse, pero ella mantuvo una expresión distante. Catalina no le permitió perder tiempo. Le contó la llamada con Renata y le mostró los documentos. Gonzalo leyó las conversaciones completas y palideció. Reconoció instrucciones suyas, fechas que había olvidado y consultas relacionadas con la fundación. Por fin ya no existían excusas. Preguntó a Isabel por qué no le había enviado todo aquello. Ella lo miró fijamente. «Porque era tu esposa, Gonzalo. No debería haber necesitado presentar un expediente para demostrarte quién era después de tantos años». Él abrió la boca, pero no encontró respuesta. Gonzalo pidió perdón. Isabel escuchó sin interrumpir. Él admitió que había permitido que su relación con Renata contaminara todo lo demás, que había aceptado las sospechas,
porque le convenía pensar que su matrimonio ya estaba roto por culpa de ambos y no únicamente por sus decisiones. Isabel apreció al menos aquella parte de sinceridad, pero cuando Gonzalo dijo que quizá todavía podían arreglar algo entre ellos, ella negó. Que Renata haya mentido no convierte automáticamente en bueno lo que tú hiciste. Me engañaste antes de que aparecieran esos documentos. Y cuando tu familia me humilló, elegiste proteger tu comodidad. Gonzalo bajó la mirada. Isabel continuó: estoy aquí por Catalina. No confundas mi presencia con una invitación para volver a nuestra vida anterior. Esa vida terminó el día que te quedaste callado. Catalina observó a su nieto y comprendió que él también había perdido algo que ninguna fortuna podía comprar de nuevo. Debiste defenderla, dijo. Gonzalo respondió que lo sabía. No, ahora lo sabes, entonces solo necesitabas decidirlo. La anciana le ordenó entregar a Tomás acceso completo a cualquier información empresarial relacionada con Renata. Gonzalo aceptó. También prometió terminar cualquier relación personal con ella. Isabel no mostró satisfacción. No había victoria en ver cómo una familia se derrumbaba después de que todos hubieran tenido la oportunidad de evitarlo. Tomás salió para realizar varias llamadas y Gonzalo permaneció unos minutos más. Antes de marcharse se acercó a Isabel. No voy a pedirte que me perdones ahora. Ella respondió: no me pidas nada. Empieza por asumir lo que hiciste aunque yo nunca vuelva. Durante la tarde, Tomás comenzó a detener las operaciones que todavía estaban pendientes. Algunas podían bloquearse porque requerían autorizaciones adicionales. Otras ya estaban concluidas. También encontró señales de que Renata había preparado estructuras financieras antes incluso de recibir los bienes, un indicio importante para demostrar que su supuesto desinterés podía haber sido parte de un plan previo. No bastaba todavía para recuperar todo, pero permitía iniciar una investigación seria. Gonzalo ordenó a los departamentos jurídicos del grupo preservar correos, registros de acceso y documentación relacionada con la asistente que había solicitado archivos de la fundación. Por primera vez, la maquinaria de la familia Alcázar trabajaba no para proteger su reputación, sino para descubrir cómo habían utilizado esa misma reputación contra Isabel. Catalina insistió en modificar inmediatamente su testamento. Tomás preparó una versión provisional con las garantías necesarias. La anciana quería devolver a Isabel todos los beneficios que le había quitado y añadir una compensación importante. Isabel se negó. Catalina creyó que no había oído bien. No quiero su dinero. No es caridad. Es lo que quería dejarte antes. Precisamente, usted puede disponer de su patrimonio como quiera, pero no necesito una herencia para demostrar que tenía razón. Catalina se mostró desesperada. Déjame reparar algo. Isabel respondió con serenidad. Repare lo que pueda con la familia, con la fundación y con quienes dependan de usted. Conmigo no se arregla poniendo otra cifra en una página. Catalina preguntó entonces qué podía hacer. Isabel tardó unos segundos. Decir la verdad, delante de las mismas personas delante de las que dijo que yo era una interesada. Catalina aceptó sin vacilar. También decidió destinar una parte considerable de los bienes que aún controlaba a ampliar la Fundación Álvaro Alcázar y crear un programa de asistencia para personas mayores sin apoyo familiar. Isabel le sugirió que no utilizara su nombre. Catalina preguntó por qué. Porque no quiero que parezca otra forma de compensarme. Hágalo porque ahora sabe cuánto importa que alguien esté presente cuando una persona pierde su independencia. La anciana asintió. Aquella frase le dolió porque describía exactamente su situación. Durante décadas había creído que la riqueza garantizaba seguridad. Podía contratar médicos, choferes, enfermeras y abogados. Sin embargo, ninguna nómina podía comprar la sensación de que alguien eligiera quedarse voluntariamente junto a su cama. Eso era precisamente lo que había intentado medir con una herencia y había fracasado. Al caer la noche, Catalina estaba agotada. Los médicos pidieron reducir las visitas. Tomás y Gonzalo se marcharon. Isabel recogió su bolso con intención de irse también. Catalina la llamó antes de que llegara a la puerta. «¿Volverás mañana?» Isabel se detuvo. Había miedo verdadero en la voz de la anciana. «Sí». Catalina asintió y pareció relajarse. Isabel salió al pasillo, pero no se marchó inmediatamente. Permaneció allí mientras una enfermera revisaba la medicación. Horas después, cuando Catalina despertó, encontró a Isabel nuevamente sentada en la silla junto a la cama. No estaba dormida esta vez. Leía en silencio. La anciana sonrió débilmente. «Pensé que te habías ido. Dije que volvería mañana. Técnicamente ya es mañana». Catalina soltó una pequeña risa
que terminó en tos. Era la primera vez en meses que compartían algo parecido a la antigua intimidad. Después de un largo silencio, Catalina habló. «Quiero pedirte perdón, Isabel. No porque Renata me haya engañado. Eso sería demasiado fácil. Quiero pedirte perdón porque decidí creerla, porque tomé años de cariño y los puse por debajo de unas cuantas hojas de papel». Isabel dejó el libro sobre la mesa. Catalina continuó. «Creía que era demasiado inteligente para que alguien me utilizara. Cuando Renata insinuó que tú querías mi dinero, me hizo sentir que quizá todos me veían como una anciana a la que podían engañar. Preferí atacar antes que aceptar que tenía miedo». Isabel escuchó sin interrumpir. «Quiero devolverte todo», dijo Catalina. «Tu lugar, tu nombre, lo que te quité». Isabel negó suavemente. «Hay una cosa que ya no puede devolverme». Catalina la miró. Isabel habló sin levantar la voz. «Yo nunca necesité que me dejara una casa, acciones o una cuenta bancaria. Ni siquiera necesitaba que estuviera de acuerdo conmigo siempre. Solo necesitaba que después de tantos años, cuando alguien dijera que todo mi cariño había sido una mentira, usted supiera quién era yo». Catalina comenzó a llorar. Isabel terminó la frase que había guardado desde aquella noche en la mansión. «Nunca necesité que me dejara nada. Solo necesitaba que creyera en mí». La anciana intentó responder, pero no pudo. Tomó la mano de Isabel y la sostuvo contra su pecho. En aquel momento entendió que podía cambiar un testamento, ordenar investigaciones y recuperar quizá una parte de lo perdido. Lo único que no podía firmar de nuevo era la confianza que había destruido. A la mañana siguiente, Catalina pidió a Tomás que convocara a toda la familia. No quería reuniones privadas ni disculpas discretas. Quería que estuvieran presentes las mismas personas que habían guardado silencio cuando expulsó a Isabel. Gonzalo recibió la instrucción de llamar a cada miembro personalmente. Algunos preguntaron si era realmente necesario acudir al hospital. Catalina respondió que sí. También pidió que se conservaran todos los documentos originales y que nadie avisara a Renata de la reunión. Tomás preguntó qué pensaba decir. La anciana miró a Isabel, que estaba junto a la ventana. «La verdad, completa, y esta vez no voy a permitir que nadie se esconda detrás del silencio». Isabel no respondió. Sabía que la confesión de Catalina no borraría el pasado, pero al menos impediría que aquella mentira siguiera siendo la versión oficial de su historia. Horas más tarde, Tomás recibió una nueva información. Los registros internos demostraban que la colaboradora que había solicitado los correos de Isabel mantenía contacto directo con Renata antes de entregar los documentos. Además, existían archivos que mostraban distintas versiones recortadas de las mismas conversaciones. Ya no parecía plausible hablar de un simple error. Había un patrón. Tomás llevó las pruebas al hospital y Catalina las observó en silencio. Después pidió saber cuánto patrimonio podía recuperarse. El abogado respondió que todavía era imposible asegurarlo. Algunas pérdidas podían ser permanentes. Catalina cerró la carpeta. «El dinero ya no es lo que más me preocupa». Tomás comprendió. La anciana había pasado toda su vida protegiendo el patrimonio Alcázar. Ahora sabía que su peor pérdida no figuraba en ningún balance. Aquella noche Catalina recibió un breve mensaje de Renata. «Espero que estés mejor. Hablamos cuando vuelva». No había fecha de regreso. No había preguntas sobre el diagnóstico. Catalina leyó el mensaje y después lo borró. Al otro lado de la habitación, Isabel acomodaba una manta sobre el sillón. La anciana la observó y comprendió finalmente la ironía completa. Había entregado propiedades a la mujer que sabía decir exactamente lo que ella quería escuchar y había expulsado a quien había tenido el valor de discutirle, incluso cuando era incómodo. Había premiado la apariencia de lealtad y castigado la lealtad verdadera. Ahora, cuando su fortuna ya no podía impresionar a nadie y su poder terminaba en la puerta de aquella habitación, la única persona que seguía allí era precisamente la que había salido de su casa sin llevarse nada. Antes de dormir, Catalina preguntó a Isabel si estaría presente en la reunión familiar. Isabel respondió que sí, pero con una condición. No quería que Catalina transformara aquello en una ceremonia para devolverle una posición dentro de los Alcázar. «No necesito que me presenten otra vez como parte de esta familia. Solo quiero que nadie vuelva a decir que hice lo que me acusaron de hacer». Catalina aceptó. Cerró los ojos y mantuvo la mano de Isabel entre las suyas. Afuera, Tomás terminaba de organizar los documentos que demostrarían cómo se había construido el engaño. Gonzalo llamaba uno por uno a los familiares que meses atrás habían permanecido en silencio. Y lejos de Madrid, Renata todavía creía que su mayor problema era proteger las inversiones realizadas con el dinero recibido.
No sabía que al día siguiente toda la familia conocería qué había hecho para conseguirlo. A las 10 de la mañana la habitación privada de Catalina estaba llena. Gonzalo había llegado primero, seguido por varios tíos primos y 2 miembros del consejo familiar. Tomás Llorente permanecía de pie junto a una mesa donde había organizado documentos, copias de correos, escrituras y registros internos. Isabel estaba cerca de la ventana separada del resto. Nadie sabía exactamente por qué Catalina los había convocado, pero la tensión era evidente. Algunos evitaban mirar a Isabel porque recordaban perfectamente cómo habían permanecido en silencio el día que fue expulsada. Catalina pidió que cerraran la puerta. Estaba débil, pero su voz seguía conservando autoridad. Os he reunido porque cometí una injusticia delante de todos vosotros, y voy a corregirla delante de las mismas personas que permitieron que ocurriera. Nadie se movió. Gonzalo bajó la mirada. Isabel permaneció inmóvil. Catalina pidió a Tomás que mostrara los correos completos. El abogado explicó cómo varias conversaciones relacionadas con la Fundación Álvaro Alcázar habían sido recortadas antes de llegar a manos de Catalina. Las frases eliminadas demostraban que Isabel actuaba siguiendo instrucciones legales y administrativas, no investigando una herencia. Después enseñó la solicitud mediante la cual una colaboradora vinculada a Renata había obtenido aquellos documentos. Los registros internos confirmaban comunicaciones directas entre ambas antes de que las capturas fueran entregadas. También existían diferentes versiones de los mismos correos, cada una recortada de manera distinta. Catalina observaba los rostros de su familia mientras la verdad se hacía evidente. Algunos comenzaron a murmurar. Ella levantó una mano. No quiero escuchar ahora a nadie decir que siempre tuvo dudas. Cuando Isabel necesitaba que alguien hablara, todos preferisteis callar. Tomás continuó con los movimientos financieros. Explicó que Renata había vendido el apartamento de Salamanca pocas semanas después de recibirlo y había transferido parte del dinero a sociedades privadas. También había iniciado negociaciones sobre otros activos antes de que Catalina enfermara gravemente. Algunas operaciones podían ser revisadas judicialmente porque existían indicios de engaño previo, pero otras habían sido realizadas mediante transferencias válidas y serían difíciles de revertir. Gonzalo apretó la mandíbula. Uno de sus tíos preguntó cuánto dinero se había perdido. Catalina lo interrumpió. Todavía no habéis entendido nada. El dinero no es la razón por la que os he llamado. Miró directamente a Isabel. Yo acusé a esta mujer de acercarse a nuestra familia por una herencia. Le quité todo. La expulsé. Y cuando ya no podía obtener nada de mí, fue la única que regresó. El silencio se volvió incómodo. Catalina explicó que Isabel había estado visitando el hospital desde el comienzo, dejando flores, proporcionando información médica y permaneciendo muchas noches en el pasillo porque no quería entrar contra su voluntad. Luego habló de Renata. Durante los primeros días de enfermedad había reducido sus visitas. Cuando la situación se agravó, se marchó al extranjero. Finalmente, cuando Catalina le pidió regresar, Renata respondió que su presencia no cambiaría nada porque ya tenía médicos. Gonzalo cerró los ojos. Varios familiares parecieron avergonzados. Catalina continuó sin suavizar sus palabras. Yo creía que Isabel esperaba mi dinero, pero cuando se quedó sin dinero, sin casa y prácticamente sin matrimonio, siguió preocupándose por mí. La mujer a la que entregué parte de mi patrimonio desapareció en cuanto dejó de necesitar convencerme de nada. Uno de los familiares intentó disculparse con Isabel. Dijo que nunca había creído completamente las acusaciones, pero que Catalina parecía tan segura que prefirió no intervenir. Isabel respondió con calma. Eso fue precisamente lo que ocurrió con todos. Nadie estaba seguro, pero nadie quiso arriesgar nada para defenderme. La frase cayó con más peso que cualquier grito. Catalina asintió lentamente. La culpa principal fue mía, pero el silencio también hizo posible aquello. Después miró a Gonzalo. Él sabía que llegaba su turno. Dio un paso hacia Isabel y reconoció delante de todos que había fallado como marido. Admitió que conocía parte del contexto de los documentos, pero permitió que las dudas crecieran porque enfrentarse a Catalina y a Renata habría significado enfrentarse también a su propia infidelidad. Elegí la versión que me hacía sentir menos culpable, dijo, y tú pagaste por mi cobardía. Isabel agradeció que finalmente dijera la verdad, pero no convirtió aquello en reconciliación. No necesito que todos se arrepientan para volver a ocupar el lugar que tenía. Ese lugar ya no existe. Gonzalo aceptó la respuesta aunque le doliera. Catalina preguntó entonces a Tomás si los documentos para modificar el testamento estaban preparados. El abogado confirmó que sí.
Catalina anunció que revocaría cualquier disposición todavía pendiente a favor de Renata y protegería los bienes que aún controlaba. También había decidido ampliar la Fundación Álvaro Alcázar y crear un programa destinado a personas mayores que vivieran situaciones de dependencia y soledad. Después declaró que quería dejar una parte considerable de su patrimonio a Isabel. Isabel negó inmediatamente. Algunos familiares se sorprendieron. Catalina ya conocía la respuesta, pero necesitaba intentarlo una última vez. Isabel, no quiero comprarte, quiero devolverte lo que te quité. No puede devolvérmelo con dinero, respondió ella, y aceptar una fortuna solo para demostrar que nunca la quise no tendría sentido. Catalina preguntó si aceptaría al menos formar parte del consejo de la fundación. Isabel guardó silencio. Aquello era diferente. La fundación había sido una parte importante de su vida y su trabajo podía beneficiar a otros. Finalmente aceptó con una condición: no recibiría ninguna participación personal ligada a la familia y su puesto debía depender de criterios profesionales, no del apellido Alcázar. Tomás tomó nota. Catalina sonrió por primera vez aquella mañana. No era la reparación que había imaginado, pero sí una decisión que respetaba la dignidad de Isabel. Mientras la reunión continuaba, Tomás recibió una llamada del equipo jurídico. Renata había sido informada de que varias operaciones estaban siendo revisadas y exigía hablar con Gonzalo. Él rechazó la llamada. Minutos después llegó un mensaje mucho más agresivo. Renata afirmaba que todo lo recibido le pertenecía legalmente y amenazaba con denunciar cualquier intento de bloquear sus activos. Gonzalo mostró el teléfono a Tomás. Catalina preguntó si había preguntado por su estado de salud. Nadie respondió porque la respuesta era evidente. El mensaje no contenía una sola referencia a ella. Catalina soltó una breve risa amarga. Ni siquiera ahora. Isabel se acercó y le pidió que no gastara sus últimas fuerzas pensando en Renata. Ya ha entendido quién es. No necesita escuchar nada más. Catalina asintió y pidió que terminaran la reunión. Durante los días siguientes, la situación de Catalina empeoró. Los médicos fueron claros con Gonzalo. El tratamiento podía mantenerla estable durante un tiempo, pero su organismo estaba demasiado debilitado. Catalina aceptó la noticia con una serenidad inesperada. Había pasado toda su vida intentando controlar empresas, propiedades y decisiones familiares. Ahora comprendía que existía un límite que ni siquiera su fortuna podía negociar. Ordenó cerrar los asuntos legales urgentes y dejó instrucciones precisas para la fundación. Gonzalo permaneció mucho más tiempo en el hospital. Isabel también seguía allí, aunque ambos mantenían una distancia respetuosa. Una tarde Gonzalo le preguntó si creía posible que algún día pudiera perdonarlo. Isabel respondió que el perdón y el regreso eran dos cosas distintas. Quizá algún día deje de dolerme. Eso no significa que quiera volver a ser tu esposa. Gonzalo aceptó aquellas palabras sin insistir. Había entendido finalmente que las consecuencias no desaparecían solo porque la verdad hubiera salido a la luz. Renata podía ser responsable de las manipulaciones, pero él había sido responsable de cada vez que eligió creerlas sin investigar. Comenzó a colaborar con Tomás para reconstruir todas las operaciones y entregar cualquier información necesaria a los abogados. Varias transacciones fueron bloqueadas, otras quedaron bajo revisión. Renata regresó finalmente a España no por Catalina, sino porque sus asesores le advirtieron que debía defender personalmente sus intereses. Intentó contactar con Gonzalo y luego con algunos familiares. Nadie quiso recibirla. La mujer que había buscado entrar en el centro de la familia Alcázar descubrió que podía conservar parte del dinero y aún así quedar completamente fuera de aquella familia. La investigación interna confirmó que la asistente que había obtenido los correos actuó siguiendo instrucciones de Renata. También aparecieron mensajes donde Renata pedía seleccionar únicamente fragmentos relacionados con propiedades, herencias y abogados. No había una confesión directa de fraude, pero sí suficientes elementos para iniciar acciones legales por determinadas operaciones y revisar si Catalina había tomado decisiones bajo información manipulada. Tomás advirtió que el proceso sería largo y que algunas pérdidas probablemente nunca se recuperarían. Gonzalo respondió que ya no le importaba únicamente recuperar el dinero. Quería que quedara documentado cómo se había construido el engaño. Isabel se negó a participar en una campaña pública contra Renata. Que responda por lo que hizo, pero yo no quiero convertir mi vida en una guerra. Después de tantos meses siendo definida por ella, no pienso seguir viviendo alrededor de su nombre. Catalina escuchó aquella decisión y sintió orgullo, aunque sabía que ya no tenía derecho a apropiarse de las virtudes de Isabel.
Una tarde pidió quedarse a solas con ella. La habitación estaba iluminada por una luz suave y apenas se escuchaban los aparatos médicos. Catalina preguntó si recordaba la primera vez que habían ido juntas al cementerio de Álvaro. Isabel sonrió. Recordaba que Catalina había fingido necesitar ayuda con unas flores porque no quería admitir que temía ir sola. La anciana rió débilmente. Siempre he tenido miedo de parecer débil. Ese fue mi peor defecto. Isabel negó. No fue tener miedo. Fue creer que reconocerlo la hacía menos fuerte. Catalina permaneció en silencio. Después admitió que Renata había entendido exactamente ese temor y lo había utilizado contra ella. Cuando insinuó que tú podías estar esperando mi herencia, pensé que todos se reirían de mí si resultaba cierto. Preferí creer que te había descubierto antes de que pudieras engañarme. Y terminó castigándome antes de saber si había hecho algo. Sí. Catalina tomó aire lentamente. He pasado toda mi vida creyendo que el dinero me daba poder para conocer a las personas. Pensaba que podía observar quién se acercaba y quién se alejaba, pero el dinero solo hizo que desconfiara más. Isabel tomó su mano. Catalina continuó. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No haber perdido propiedades. Es recordar tu cara cuando me preguntaste si realmente creía que estabas conmigo por dinero. Yo sabía que tenía dudas. Y aún así no respondí. Isabel bajó la mirada. Aquella herida seguía viva aunque ya no tuviera la misma rabia. No puedo devolver ese día, dijo Catalina. No, ni los meses que perdimos. Tampoco. Catalina cerró los ojos. Isabel no intentó mentir para consolarla. La sinceridad era precisamente lo que había faltado entre ellas. Después de unos segundos, la anciana preguntó si algún día podría perdonarla. Isabel respondió con cuidado. Ya no quiero vivir odiándola. Eso es lo que puedo darle ahora. Catalina abrió los ojos y una lágrima recorrió su mejilla. Es más de lo que merezco. Isabel apretó suavemente su mano. No se trata de merecer. Se trata de no seguir perdiendo tiempo. Catalina entendió. La disculpa no podía borrar el pasado, pero podía evitar que sus últimas horas quedaran dominadas únicamente por culpa. 2 noches después, los médicos avisaron a Gonzalo de que la situación había empeorado de forma definitiva. La familia volvió al hospital, aunque esta vez Catalina pidió que las visitas fueran breves. Habló individualmente con algunos familiares, corrigió asuntos pendientes y volvió a recordarles que la fundación debía continuar. Con Gonzalo fue especialmente dura. Le dijo que no utilizara su culpa para perseguir a Isabel. Si de verdad has aprendido algo, respeta la vida que ella decida tener, aunque no te incluya. Gonzalo prometió hacerlo. Catalina pidió entonces quedarse con Isabel. Cuando todos salieron, la habitación quedó en silencio. Isabel acercó la silla a la cama. Catalina ya apenas podía hablar. ¿Sigues aquí?, preguntó. Isabel sonrió con tristeza. Sí, sigo aquí. Catalina cerró los ojos y durante varios minutos pareció dormida. Luego volvió a hablar casi en un susurro. Yo entregué todo a quien se marchó y eché a quien volvió. Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse, pero no apartó la mano. No piense más en eso. Tengo que pensarlo. Es lo último que aprendí. Isabel acercó la silla un poco más. Catalina dijo que durante muchos años había medido el amor mediante obediencia, presencia social y lealtad al apellido. Ahora sabía que el cariño verdadero era mucho más silencioso. Estaba en quien recordaba una medicina, en quien esperaba fuera de una habitación, porque respetaba un límite, en quien regresaba aún sin recibir nada. Tú nunca necesitaste lo que yo podía darte. Yo fui quien necesitó que tú me demostraras algo que ya habías demostrado durante años. Isabel lloró finalmente, no por la herencia ni por la victoria sobre Renata, sino porque estaba perdiendo a una mujer a la que había querido de verdad antes de que la desconfianza destruyera su relación. Catalina abrió los ojos una última vez y pidió perdón. Isabel no pronunció un discurso. Se inclinó hacia ella y respondió, «Lo sé, descanse». Catalina mantuvo los dedos alrededor de su mano durante algunos minutos más. Poco después, su respiración se volvió más lenta. Isabel llamó a la enfermera cuando comprendió lo que estaba ocurriendo. Gonzalo entró junto con el médico, pero Catalina ya no volvió a despertar. Murió con Isabel a un lado de la cama y su nieto al otro, después de haber recuperado una verdad demasiado tarde para vivirla, pero no demasiado tarde para reconocerla. El funeral se celebró 3 días después en la intimidad que Catalina había pedido. Renata no asistió. Sus abogados enviaron una comunicación formal
relacionada con los bienes bajo investigación. Nadie de la familia respondió durante la ceremonia. Isabel permaneció en una de las últimas filas lejos del lugar reservado tradicionalmente para los Alcázar. Gonzalo la vio, pero respetó su distancia. Después del entierro, varios familiares se acercaron para disculparse. Isabel escuchó y aceptó algunas palabras, aunque dejó claro que no tenía intención de regresar a la vida familiar anterior. No necesitaba ocupar nuevamente un asiento en aquella mesa para sentirse reivindicada. La verdad había sido reconocida. Lo que hiciera después sería decisión suya. Semanas más tarde, Tomás confirmó que algunas operaciones de Renata podían ser impugnadas, mientras que otras probablemente permanecerían fuera del patrimonio. Gonzalo aceptó la pérdida económica. Catalina había dejado instrucciones claras para que la familia no destruyera la fundación intentando recuperar cada euro. Renata conservó algunos activos, pero perdió la posición social y la influencia que había buscado. Su nombre quedó asociado a las manipulaciones descubiertas y varias empresas vinculadas a los Alcázar rompieron relaciones con ella. No terminó arruinada ni desapareció mágicamente del mundo. La consecuencia fue más real. Había conseguido dinero, pero había perdido aquello que pretendía comprar con él. Nunca llegó a ser parte de la familia. Cuando dejó de resultar útil confiar en ella, nadie volvió a abrirle la puerta. Isabel asumió meses después un cargo independiente en la Fundación Álvaro Alcázar. No utilizó el apellido de Gonzalo ni recibió acciones familiares. Bajo su dirección, parte de los nuevos fondos se destinó a programas de acompañamiento para personas mayores hospitalizadas sin familiares cercanos. Cuando alguien preguntaba de dónde había surgido aquella iniciativa, Isabel respondía que había aprendido que nadie debería pasar sus últimos días mirando una puerta y preguntándose si alguien iba a entrar. Nunca mencionaba a Catalina públicamente, aunque quienes conocían la historia entendían el origen. Gonzalo continuó al frente de la empresa y mantuvo con Isabel una relación distante y respetuosa. La separación terminó convirtiéndose en divorcio. No hubo una reconciliación romántica forzada. Él tuvo que vivir con la consecuencia de haber perdido a una mujer que había amado y a la que no supo defender cuando más importaba. Varios meses después de la muerte de Catalina, Isabel volvió a la mansión por primera vez desde aquella noche. Teresa le había pedido que recogiera algunas pertenencias que la anciana había dejado expresamente para ella, fotografías, cartas antiguas y el pañuelo azul de Álvaro. Isabel entró en el salón donde había sido expulsada. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Sobre una mesa lateral había una caja. Dentro encontró sus antiguas llaves y una nota escrita por Catalina antes de empeorar. Solo decía: nunca debí hacerte sentir que necesitabas permiso para pertenecer. Isabel sostuvo la llave durante unos segundos. Después la dejó nuevamente dentro de la caja. No la necesitaba. Aquella casa ya no definía su lugar en el mundo. Gonzalo apareció en la entrada del salón, pero no se acercó demasiado. Preguntó si necesitaba ayuda. Isabel respondió que no. Él miró la llave dentro de la caja y entendió por qué la había dejado allí. Siempre tendrás un lugar aquí si alguna vez quieres volver, dijo. Isabel cerró la caja. Ese fue el problema durante mucho tiempo, Gonzalo. Todos creíais que pertenecer aquí era el premio más importante que alguien podía recibir. Ahora sé que no lo es. Tomó las fotografías y el pañuelo, dejando la llave atrás. Gonzalo no intentó detenerla. Isabel salió de la mansión caminando por el mismo camino que meses atrás había recorrido bajo la lluvia. Pero esta vez no estaba siendo expulsada. Se marchaba porque había elegido una vida diferente. Catalina había pasado décadas protegiendo una enorme fortuna y creyendo que el dinero revelaba las verdaderas intenciones de las personas. Al final descubrió exactamente lo contrario. La riqueza había hecho más fácil que una mujer ambiciosa representara el papel perfecto y más difícil que ella reconociera el cariño silencioso que tenía delante. Renata obtuvo parte de aquello que buscaba y aún así terminó fuera. Isabel perdió temporalmente todo lo que los Alcázar consideraban valioso y fue precisamente entonces cuando demostró quién era. Porque la lealtad no se mide cuando existe una recompensa, se descubre cuando ya no queda ninguna. Y Catalina murió comprendiendo la verdad que más le había costado aceptar. Había entregado su fortuna a quien se marchó y había expulsado a la única persona que regresó cuando ella ya no tenía nada que ofrecer.